Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre. Ya hacía un tiempo que no hacíamos un vídeo un poco más largo. Y hoy vengo a traerte un vídeo que sé que te va a interesar y sé que te va a gustar. Me pongo bien las gafas para que lo flipemos juntos. En una entrevista de trabajo, al final, te la estás jugando. Te la estás jugando. En muchos casos sí que es verdad que la entrevista no debería ser un examen, sino que debería ser una charla entre dos profesionales, pero sí que a veces suceden ciertos errores o ciertos problemas que pueden hacer que tu candidatura peligre, por mucho que sea una charla entre profesionales. Puede haber cosas que puedan marcar negativamente esa entrevista y que te descarten completamente. Por lo tanto, hoy vengo a comentarte los 6 puntos que no deberías pasar por alto si quieres que tu candidatura al menos no sea descartada por cosas que dependen de ti y son una tontería, pero son muy importantes. Así que te animo hoy a que me acompañes hasta el final de este vídeo, porque te voy a estar contando estos 6 puntos, de menos a más, acabando por el más importante de ellos y el que produce muchas veces el mayor número de descartes en una entrevista. Soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent y Headhunter con más de 10 años de experiencia, experto en entrevistas. Habré hecho como 30.000, 40.000, 50.000 en toda mi vida. Y además he visto muchos currículums, he visto muchos errores en las entrevistas y por esa razón hoy te voy a hablar de estos problemas. El primer error de ellos es la puntualidad. ¿Cuántas veces como consultor he visto a gente llegar tarde a una entrevista? Y es algo que si tú ya habías pactado una hora con esa persona que se suponía que le iba bien, que no te avisen, que no te llamen y que lleguen tarde, cuando tú ya tienes tu agenda y a lo mejor tienes otras entrevistas después, puede ser un problema muy importante. Por lo tanto, si veis que no puedes llegar a tiempo a una entrevista, si ves que te está, por lo que sea, tienes una caravana que no puedes llegar, o tienes algún problema, o ese día estás enfermo, o lo que sea, avisa al consultor de recursos humanos. Normalmente ellos buscarán también alternativas para intentar veros otro día, en otro momento, por la tarde, en otra hora, ya buscaréis el momento, pero sobre todo, no llegues tarde a la entrevista, queda fatal. Dice mucho de ti. Y si después además en las fortalezas dices que una de ellas es la puntualidad, es para descojonarse vivo. Es mejor incluso que lleguéis 5 minutos antes, no pasa nada. Podéis mirar Instagram durante esos minutos o vídeos de Kaizen Talent en YouTube. Entonces, en ese sentido, no os preocupéis por llegar un poquito antes o incluso tomaros un café tranquilamente en la zona si es una entrevista presencial. Si es una entrevista por videollamada, que lleguéis tarde ya es la leche, ¿vale? O sea, prepararos un poquito antes, poneros un vaso de agua, etcétera, etcétera, relajaros, mirar un poquito sobre la compañía, investigad, etcétera. Es un error bastante grave, entre comillas, aunque bueno, se podría llegar a entender si hay una buena explicación. El segundo punto es la ropa, la vestimenta. Lamentablemente, porque nos guste o no, a pesar de que defendemos que cualquiera es libre de vestir como quiera y que el hábito no hace el monje, ¿vale? Porque es una realidad, el hábito no hace el monje, pero alguien vestido de monje tiene más pinta de monje que alguien que no lo está. En las entrevistas es una realidad. Hay un código de vestimenta en una entrevista. No vas a ir, si eres un director de recursos humanos, un director financiero, con una sudadera. No está bien visto, no acompaña. Entonces, ¿qué os recomendaría? Pues que os vistáis para el tipo de entrevista que estáis haciendo. Si vais a tener una entrevista con un consultor de recursos humanos, preguntadle previamente si queréis, oye, ¿hay algún código de vestimenta? ¿Cómo debería venir? Para que él te indique un poco a lo mejor el nivel de vestimenta, incluso con un cliente. Si tenéis entrevista con un cliente, le podéis preguntar anteriormente al de recursos humanos qué código de vestimenta debería llevar, para que él te indique pues una camisa, o una camisa americana, o una camisa americana y corbata, porque la empresa es más tradicional, por ejemplo. Hace falta que vayas de boda, lógicamente, no te lleves el vestido de boda, la novia. Pero tampoco hace falta que vayas con el batín y el pijama. Es donde sobre todo el tema de la ropa os puede ayudar a triunfar. La verdad es que una camisa acompaña mucho más que una camiseta, y para un día que te la pongas tampoco te va a quemar el cuello, no vas a tener que renunciar a tus creencias personales. En el día a día quizá aceptemos la realidad, vosotras vestís más elegantemente que nosotros, que acabamos tirando de jerseys, sudaderas, camisetas cutres de la Expo del 92 y cosas así. Vosotras sois más elegantes. Es una realidad, no nos engañemos. Pero en este caso el código de vestimenta es importante. Hacer una entrevista en camiseta puede suponerte un descarte inmediato. El tercer punto es no saberse el currículum. ¿Cómo no te sabes tu currículum? Es tu vida, es tu experiencia laboral. ¿Cómo no te la sabes? Maldita sea. El que no se sabe el currículum es por dos motivos. O porque tiene problemas de memoria, tipo Dory, de Buscando a Nemo, o porque está mintiendo en las fechas del currículum. ¡Ajá! Puede ser que te hayan pillado y por eso tengas que mirar el currículum de reojo, así, un poquito de sí escondidas. Pero si ¿cómo no te vas a saber tu currículum? Pues hay candidatos que no se saben su currículum. Incluso me he encontrado con candidatos que me quitan el currículum de la mano para leérselo porque no recuerdan en qué fecha empezaron a trabajar en el anterior puesto. Hace 2 puestos o 3 puestos, deberías recordarlo. No te estoy pidiendo que me cuentes una cosa del 84, sino que te estoy preguntando una cosa que empezaste en el 2015. O sea, aprenderos vuestro currículum, aprenderos vuestra vida y sabed cuándo empezasteis en un sitio y cuándo acabasteis. Porque si no lo sabéis vosotros, canta
canta demasiado. Y es un problema, porque al final puede ser que el consultor empiece a desconfiar sobre si realmente esas fechas son ciertas o no. A pesar de que seguramente lo son, porque todo el mundo sabe que no se miente en los currículums ni en las entrevistas. Y nadie osaría mentir en una entrevista o en un currículum, ¿verdad? El cuarto punto, el cuarto error que se comete muchas veces en una entrevista y que cometéis burradas de veces, y no entiendo por qué, es el de hablar en plural. ¿Por qué habláis en plural? ¿Por qué lo haces? No lo hagas. Estás en una entrevista y de repente te dice el candidato, sí, porque lo que hacíamos era, desarrollábamos estrategias de... ¿Por qué desarrollábamos? O sea, ¿qué hacías tú? ¿A quién estoy entrevistando? ¿A ti o al equipo? ¿Estoy entrevistando a toda tu empresa o estoy entrevistándote a ti solamente? Por lo tanto, no habléis en plural. Eso es algo que es muy feo. Además es muy feo fuera de las entrevistas también, porque tenemos el mal vicio de, oye, ¿qué hacemos hoy de cenar? ¿Cómo que qué hacemos hoy de cenar? Si la cena la voy a hacer yo. ¿Qué hago yo de cenar? En todo caso, di las preguntas bien. No digas qué hacemos cuando no te vas a meter en la cocina conmigo, sino que la idea es que la haga yo. O qué harás tú de cenar o qué haré yo de cenar. Pero ¿cómo que qué hacemos? Pues eso, no habléis en plural porque no hace falta. La entrevista es contigo. Di lo que hacías. El quinto punto que hacéis muchas veces como error en una entrevista es el de minimizar. Minimizar. Y minimizar os perjudica mucho. Y al hablar de minimizar hablo de usar verbos que hacen que no parezca que hacéis tanto como hacíais. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo porque sé que es un poco caótico lo que os acabo de decir. Verbos como intentar. Intentaba desarrollar estrategias de comunicación. O lo haces o no lo haces. Pero intentarlo, eso son medias tintas. O el tema de apoyar. Apoyaba al departamento comercial. ¿Cómo que la apoyabas? ¿Que eras una animadora o un animador? Ibas con pompones animándoles. O sea, di claramente lo que hacías. Usa verbos en infinitivo. Pero no el de apoyar, dar soporte. Son verbos que lo que haces es que te empequeñeces tú y demuestras pues que a lo mejor no hacías tanto como decías o como creemos que hacías, sino que al final eres un soporte. Lo que tienes que hacer es directamente decir lo que hacías. Lo que hacías y de forma clara y directa. No nos empequeñezcamos porque al final estamos perdiendo posibilidades y oportunidades reales por el tema de intentar que no parezca que nuestro ego es demasiado alto. Estás en una entrevista y te la estás jugando. Saca un poco de ego, saca un poco de pecho, saca un poco de autoestima y demuestra lo que vales. Mucha gente pierde oportunidades por culpa de este punto precisamente. Y el último error, el sexto, el más fundamental y el que más gente la caga, es el de no hacer preguntas en una entrevista. Si estás haciendo una entrevista, no te quedes callado. Pregunta, indaga, saca información, habla de salarios, habla de organigramas, habla de cómo se valora un puesto de trabajo, habla de qué estructura tiene la compañía, de qué resultados económicos tiene la compañía, de cuál es su proyecto de crecimiento en los próximos 3 años. Haz preguntas. Si no haces preguntas, la estás cagando porque pueden pasar dos cosas. Que no tengas ningún interés y por lo tanto pues no preguntas porque te da igual, pasas de todo. O que tengas interés pero te dé vergüenza preguntar. ¿Y sabéis qué es lo peor de eso? Que puede ser que después de la entrevista les encajes y después de la entrevista te quieren hacer una oferta de trabajo. Pero vas a entrar a trabajar a un sitio en el que no sabes ni cómo están funcionando, ni cuáles son sus beneficios económicos, ni cómo se estructuran, ni a quién vas a reportar, ni cómo se valora tu posición. Ese es un error muy grave, ya no para los que pierden entrevistas, sino para los que ganan la posición. Porque al cabo de 2-3 meses me encuentro muchísima gente que les echan a la calle por no haber superado el periodo de prueba. ¿Y por qué no lo han superado? Porque nunca supieron lo que tenían que hacer realmente, porque no preguntaron durante la entrevista. De haber preguntado en la entrevista te habrías ahorrado muchos dolores de cabeza. O incluso habrías rechazado esa posición si hubieses preguntado cosas que a lo mejor tenías en tu cabeza y no te atreviste a preguntar. Estos errores son fundamentales, porque al final, aunque parezcan tonterías, nos marcan mucho en una entrevista y marcan mucho el tipo de perfil que estamos entrevistando. Así que ya sabéis, a partir de ahora, en cualquier entrevista, llegad puntuales, vestid adecuadamente, no uséis verbos que os perjudiquen, tampoco os olvidéis de vuestro currículum y de cómo funcionaba vuestro currículum. Hablad en plural jamás, 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 individual. Eres tú y el consultor, y tú y tus funciones, con lo cual no habléis en plural. Y sobre todo, preguntad, preguntad y preguntad. Como siempre, un placer estar con vosotros. Recordad que tenéis este vídeo de aquí por si os interesa y queréis verlo. Yo creo que puede ser muy chulo y además lo he hecho para ti, con lo cual daré una oportunidad. Y para cualquier duda, cualquier información, ya sabéis que me tenéis aquí en YouTube o en LinkedIn. Héctor Labarta, como siempre. Un abrazo y muchas gracias. Que vaya muy bien.